Muy bienvenidos, hermanos. Le doy una cordial bienvenida a la clase número 10 de Primera Corintio. Estamos ya avanzando a pasos agigantados, como se dice, en nuestra serie, una exhortación divina frente a una iglesia desordenada. Estamos viendo hartos desórdenes dentro de la iglesia. Bueno, también estamos leyendo paralelamente un libro que también ha sido de mucha bendición para mi vida, El enrejado y la vid, que hoy día correspondía en la sección número 4 de ese libro. Y vamos a hacer un análisis ahí bien general, donde el apóstol Pablo, y comparado Filipenses con Corintios, realmente totalmente opuesto a lo que la iglesia era en Filipo, una iglesia totalmente ordenada, una iglesia inspiradora, que en las buenas y en las malas estuvieron con el apóstol Pablo. De una u otra manera ellos mandaron, aún estaban allí cuando el apóstol estaba preso, aún también le mandaron el sostenimiento. Comenzaremos orando, ¿ya? Hermano Luis, diríjanos ante el Señor con esta oración para que el Señor hoy día también nos asista con su maravillosa presencia en este estudio y a los hermanos que también están aquí también en el panel. Señor, te damos gracias tarde, gracias a Dios por tu amor, Amén. cuidarnos. Bien, oramos tarde por tu Amén. palabra, Amén, sí, Señor. que sea, haga bien cada día como esta, Sí, Señor, sí. gracias por ella, que tú eres el Dios real, tierra también, Amén. el tuyo, sabiduría, entendimiento, así Amén. como te damos gracias, damos bien, gracias, en el nombre de Amén. Amén. Amén, amén. Qué bueno encontrarnos estudiando la palabra en comunidad y de esa manera también juntos podemos establecer ahí los lineamientos que la misma palabra nos va mostrando. Bueno, hoy día correspondía hacer la siguiente lectura del capítulo 5 del libro que estamos estudiando. Bueno, me parece que nadie lo ha leído, al parecer yo veo aquí. Quiero hacer un comentario bien general. Mire, dice, culpa o gracia, capítulo 5 de la página eh, de la página 71 en adelante. Eh, hasta, hasta aquí hemos sostenido que todos los cristianos son viñeros, que todos son partícipes de la obra del Señor. Habla el capítulo. En los capítulos siguientes exploraremos el importante papel que tienen los pastores y líderes en la tarea de capacitar, alentar a los miembros eh, de la congregación como colaboradores suyos de este trabajo. Sin embargo, este convendría hacer una pausa para analizar algunas dudas que suelen presentar. Dice el autor ahí, dice, con frecuencia nos pregunta si es verdad que la vida cristiana incluye el hacer discípulo, y si es así, entonces, ¿qué pasa con aquellos que apenas logran sostener su fe en Cristo? ¿Está bien que los hagamos sentir mal porque no salen a compartir el Evangelio, ni alientan a otros en la fe, ni están capacitándose en el ministerio? ¿Estamos haciendo que los cristianos promedio se sientan culpables? O peor todavía, nos corremos el riesgo de crear una nueva especie de legalismo donde participen en la tarea de hacer discípulos, se convierte en una norma a cumplir para lograr la aprobación de su pastor, sino de Dios. ¿Terminamos acaso creando dos clases de cristianos, los comprometidos y el resto? Estas preguntas son legítimas e importantes. Bueno, ahí hace la introducción a este capítulo y a mí me llamó la atención porque el autor nos lleva a pensar en la iglesia de Filipo, donde dice que somos compañeros de milicia. Bueno, quizás para el término compañero hoy día en el mundo contemporáneo, uno dice compañero, al uno piensa en el PC, Partido Comunista.
Ya, pero tenemos la palabra compañero, el apóstol Pablo lo acuña muy bien ahí en Filipo, que dice, somos compañeros de milicia. Entonces, cuando habla de que más que miembro, el apóstol está allí diciendo que la iglesia de Filipo fue copartícipe en las tribulaciones, dice que allí, desde el primer día hasta ahora, ellos nunca dejaron al apóstol al abandono. Oraron, estuvieron con él, y esto es lo que el Señor nos manda, de cuando uno entiende bien el discipulado, en un conflicto en una iglesia, los hermanos no se corta por el hilo más delgado, sino que en todo momento ellos batallan juntos y si hay que resolver algo, lo resolvemos como el Señor nos manda en su palabra. Entonces allí vemos al apóstol hablando de este asunto de la implicancia de la vida discipular de la iglesia. Entonces, haciendo esta lectura, solamente hago este comentario. No sé si alguien más quiera decir algo, pero a mí me llamó la atención este artículo, que muchas veces tratamos de verlo como gracia o culpa, el tema de servir al Señor. O si no lo haces, como que por tu culpa no se logró esto, o por tu culpa. Entonces, aquí hoy día que vamos a abordar el tema privilegio y responsabilidades. A esto apunta. Entonces va como paralelo a la lección que vamos viendo a través de Primera Corintios. ¿Algún comentario de este análisis que le acabo de hacer de este libro? ¿Comentario? Bueno, es importante que ya lo que o el frío no nos permite congelar nuestros pensamientos. Si no, ya pasó. Interesante, pastor. Ah, Interesante, pastor. Gracias por compartirlo. ya, ok. Bueno, la próxima clase que seguimos con las lecciones, la lección número 6. Entonces, son lecciones cortas que realmente a mí me hizo dar un vuelco, porque hoy día nosotros tenemos una manera de hacer las cosas, pero a veces no estar innovando o no entender los tiempos, o a veces quedamos en el pasado y no estamos renovándonos, como el Señor nos manda en su palabra. La palabra de Dios nos manda a renovarnos constantemente. Y la innovación es parte del ministerio. Por ejemplo, si yo me quedara con el repertorio que recibí del seminario, yo estaría añejo. Entonces es importante hoy día entender los tiempos y cómo también Primera Corintios hoy día también nos lleva a hacer esto. Por eso estamos estudiando un libro paralelo a esto, complementando, haciendo como un apéndice. Muy bien, vamos a trabajar el texto de hoy, Primera Corintios. Bueno, el otro día estuvimos viendo, ¿recuerdan? Haciendo como un repaso, la pregunta ahí que hicimos en el en la clase anterior estuvimos hablando de qué es lo que eran los ritos y qué es lo que eran las costumbres. ¿Se acuerdan que nosotros era hilar fino un poco de repente, a veces cuando estamos lo de adentro y lo de afuera, este asunto de hasta dónde llegamos? Entonces, frente a esto, hoy día también el apóstol Pablo va mostrando ahora en otro papel donde también él nos indica de que él en todo momento, su meta es encarnarse, pero sin cambiar el mensaje. ¿Me entiendes? De repente quizás las formas, los métodos van a cambiar con el tal de que pueda llegar a tal persona, pero sin transar sus principios, sin transar el evangelio. El evangelio no cambia. Y entonces esto vamos a ir viéndolo a la luz del pasaje. Bueno, mirando nuestra guía, ¿qué podemos decir? Bueno, todo el contexto que se da está basado en el capítulo 16, 17 y 18 del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero ahí, y pasó 18 meses en esta ciudad, allá por el año 51, 52 después de Cristo. Entonces, mirando un poco esta historia, basado en el libro de los Hechos, que también nos narra todo ese viaje misionero que él realizó. Y producto de ese trabajo, también él estuvo allí visitando la iglesia de Corintio, que más adelante también él tiene que poner con firmeza, tratar estos temas que estaban provocando grandes conflictos al interior de la iglesia, pero también estaba trayendo
efectos también al mundo global, porque sabemos que Corintio era una ciudad cosmopolita, que llegaban gente de distintas partes del mundo para ser parte o de esa cultura que también tenía una riqueza en cuanto a la cultura griega, al libertinaje, por supuesto, mirando del mundo del punto de vista humano, llamémoslo así, pero alejado siempre de Dios, de los valores y principios. Bueno, cuando hablamos de privilegios, cuando servimos a Dios, debemos saber que tenemos privilegios y responsabilidades. ¿Es verdad eso, no, hermano Luis? ¿Qué piensa eso? Cuando hablamos que tenemos, por ejemplo, en el liderazgo, hermano Héctor, ¿qué piensa cuando tenemos realmente un privilegio? ¿Es una responsabilidad? A ver, sí. ¿Qué podemos agregar? Si miramos allí la pizarra ahí está, está escrito ahí. Cuando servimos a Dios, dice, debemos saber que tenemos privilegio y responsabilidad. ¿Algún comentario? En esto vamos a trabajar, para poder comentar, mejor vamos a leer el pasaje de Primera Corintios. Bueno, la semana pasada estuve trabajando el capítulo 8 y 10 que nos hablaba de la religiosidad, donde allí estuvimos analizando lo que era qué era lo ritual y qué eran las tradiciones, ¿se acuerdan? Y hoy día vamos a ver qué cosa de las culturas nosotros podemos tomar y qué cosa también no debemos cambiar. Como recién yo lo reiteraba, de que nosotros no negociamos el mensaje, sino que sí pues, vamos a cambiar el método o una cosa así en ese sentido. Vamos a leer el texto, capítulo 9, ¿ya? Eh, ¿Alguien del panel nos ayudaría en la lectura o alguien de acá? Lectura, hermano Luis. Mira, pues yo podía asignarle los pasajes para que participemos. La idea es que todos participemos. Del uno al 8, hermano Luis. ¿Ya? ¿Quién más está en el panel? Dice, después del nueve al 11. ¿Quién podía ser del 9 al 11? Hermano Luis estaría Yo, leyendo yo, pastor, ya. del versículo 9 al 11 de 1 Corintios capítulo 9, ¿cierto? Sí, sí. Después del 12 al, eh, al 18. Del 12 al 18. ¿Quién podía ser? Acá, 12 al 18. Ya, gracias, Dani. Y después yo terminaría del 18 al 27. Yo estaría haciendo la otra lectura. Partamos leyendo, comprensión lectora, como se dice el profe de lenguaje. ¿Ya? Si pueden escuchar a mi hermano Luis. Los derechos de un apóstol. Sí. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otro no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Del versículo 9 al 11, nueva versión internacional. Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando.
¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, debe hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, y tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de toda para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que estén sujetos a la ley. A los que están sin ley, esto se refiere a los gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis los que corren en el estadio? Todo a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene ello a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, de manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Palabra del Señor. Amén. Bienvenida, hermana Montserrat. Muy bien, aquí estamos abordando privilegios y responsabilidad. Capítulo 9, acabamos de leer, después vamos a analizar lo que es el culto a Dios en lo que es la cena del Señor. Entonces, cuando servimos al Señor, dice, sabemos, tenemos privilegios y responsabilidades. Aquí el apóstol siempre se puso de ejemplo digno de imitar, es lo que acabamos de leer. Todo lo que somos y todo lo que hagamos debe traer siempre la gloria a Dios. Esto es una tremendo principio, hermanos, hermanas, quienes estamos siguiendo este estudio, ¿ya? La gloria debe llevárselo el Señor. Amén. Nosotros menguar y Él creer. Así es. Entonces es importante ver esto. Entonces, cuando miramos Corintio, bueno, su ubicación ahí estratégicamente, cómo estaba, pero es importante ver hoy día, analizar estos primeros 14 versículos. Entonces, hacemos la pregunta, sin abusar del privilegio, ¿por qué Pablo hace una defensa de su ministerio? Ahí los versículos 1 y 3, según el texto. ¿Por qué Pablo hace una defensa de su ministerio? Según lo que hemos leído. ¿Sí? ¿Qué ha visto el Señor? ¿Ah?
había visto al Señor, ¿Ya? fue llamado a su apostolado por él. ¿Ya? Su obra y ministerio en Corintio probaban su apostolado. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, y tenía, bueno, gracias, hermano Luis. Gracias. ¿Alcanzaron a escuchar o no? Dígame si están escuchando, si no, acerco más, hermano Luis, para acá. ¿Ya? Sí, escuchamos. Ya, muy bien, gracias, hermano. Entonces, importante esto. Entonces, gracias, hermano Luis. ¿Puede repetirlo o no? Luego lo que. Había visto al Señor, ¿Ya? fue llamado a su apostolado, Señor, su obra y su ministerio en Corintio probaban su apostolado. Sí, sí. Bueno, sí, eso es importante ver. Por el lado de los judíos, él era cuestionado, pero por el lado de los gentiles, obviamente, más aceptado, ¿ya? Por eso tenía porque los demás apóstoles estuvieron con el Señor desde el ministerio de Juan el Bautista hasta que el Señor fue ascendido. Estuvo ahí, ¿se acuerdan? Y claro, a él se le apareció como a mí un abortivo, dice el apóstol, cuando también uno compara otros pasajes y como él también, él pone allí en defensa de esto, porque también estaba siendo cuestionado su tarea y claro, los corintios frente a eso también no fueron un poco tacaños, yo creo bastante, siendo que era una iglesia muy próspera en lo económico, porque si uno analiza, tenía todos los dones, pero también me refiero a los recursos, ¿ya? Pero tampoco ellos también, como dicen, se colocaron en el lado de él para apoyar su ministerio en el tema de este tema financiero. Ahora, él también aquí aborda el tema sin abusar. Él no está aquí reclamando, sino que nada más está haciendo una apologética en cuanto al tema de la generosidad que debe estar. Quienes hemos comprendido el Evangelio, eso debe llevarnos a apoyar la obra del Señor. ¿Ya? Como recién hablábamos en el tema del libro que estamos leyendo en el enrejado y la vid, ahí hace el comparado de la iglesia de Filipo. Filipo era todo lo contrario. Ellos de otra manera estuvieron aportando, inclusive le colocaban ahí de apoyo a Epafrodito, que de una u otra manera, aún estando enfermo. Y él se olvidó que estaba enfermo para ir a ayudar al apóstol Pablo en su prisión, allí que estaba en Roma, a punto de morir por la causa del Señor. Entonces, fíjese, uno cuando mira todo esto, claro, pasó grandes penurias, complejo. Más adelante cuando vamos a ver ahí dice que dice que fue azotado, fue pasado un naufragio, tantas cosas que él describe, los sufrimientos del apóstol. Ahora, comparado con el mundo de hoy, contemporáneo, cuando alguien se declara apóstol, como que tiene privilegio, como tiene las limosinas, todo el tema, pero, ¿sabe? Comparado en el mundo bíblico y comparado al mundo contemporáneo, realmente hoy día Pablo nos hace ver que hay que pagar un costo. Y él obviamente estuvo dispuesto a todo por la causa del Señor. Inclusive uno cuando ve en otros pasajes dice que para mí todas estas cosas que él tenía, lo que el mundo le había dado de categoría, título, dice que lo tuvo por basura para ganar a Cristo. Y él de tal manera que también en otras iglesias también decía, mire, yo sufro con dolor de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. De tal manera que su discipulado como maestro quería que la iglesia viviera en una vida profunda, no sea un barniz solamente el evangelio, sino que sea que ellos vivan una transformación. Gracias, hermano Luis. ¿Alguien, un comentario del panel? A la pregunta número uno. No es importante, doctor, el tema del liderazgo. Que siempre uno ve al pastor, a los pastores, Correcto. pero si lo vemos hacia los líderes también, Sí, o sea, el ejemplo de Pablo amaba a las personas correcto. y eso es lo que un líder debería tener. O sea, si no amamos a la gente, incluso los misioneros,
no ama a la gente, aquí va a ir para afuera. Exactamente. Sí, Así es. sí, sí. Y eso tiene que ver con la vocación, ¿ah? Y uno cuando tiene vocación de servicio, dice, le sale por los poros lo que anhela, por ejemplo, es feliz con lo que hace. No, no es una, no es una molestia, todo lo contrario. Este es es como si- esta es mi pasión y esto es lo que, por la cual Dios me llamó. Bueno, hoy día nosotros que estamos viendo el mundial, bueno, yo no sé, bueno, yo ayer estuve en el mundial no, el sábado, perdón, o ahí no, ayer, perdón, ayer, mirando ahí el partido entre Alemania y Paraguay. Y justo haciendo una visita a un hermano que es ascendencia europea. Él estaba por Alemania, yo estaba por Paraguay. Pero es interesante como dice aquí, bueno, mirando un poco acá lo que Pablo dice, cuando él se hace de todo un poco. Y ahí yo traté de empatizar como, ya, para no entrar en pelea, no, nos discutimos de decir ese tema de que gane Alemania. Pero dije, bueno, que gane el mejor, ¿no? Entonces, si no, por ejemplo, el tema hoy día, el tema fútbol, por ejemplo, nos divide, ¿cierto? Ya, soy del Colo, soy de la U, trae división. Soy de tal iglesia, provoca unas barreras. Pero acá el apóstol nos está enseñando de que somos un cuerpo en Cristo. La pregunta siguiente dice, ¿cuáles serían los derechos o privilegios de su ministerio? Según el verso 4. Él está allí haciendo contra lo que le acusan, dice, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de atraer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y hermanos del Señor y Cefas? Bueno, aquí se dice que, claro, a veces de repente hacemos esto comparado, ¿no? Él es soltero, él es casado, bueno, y también a veces en la iglesia, bueno, para los casados de repente se le exige una cierta manera y para los solteros también. Entonces, bueno, a la luz de la palabra, si vimos lo anterior, tanto soltero como casado, al estar en Cristo, estamos completos. Entonces, Pablo aquí está colocando que en Cristo no hay diferencia entre hombre y mujer, no hay diferencia entre naciones, donde dice no hay diferencia entre judíos y gentiles, somos uno en Cristo, también no hay diferencias sociales, no hay esclavos ni libres. Entonces, echa por tierra lo que hoy día comúnmente siempre estamos haciendo diferencia. El cambiarnos de iglesia también a veces de repente, o ir a tal iglesia es porque tenemos más roce social o esto, pero no estamos valorando la doctrina, no estamos viendo el evangelio, la profundidad del evangelio, eso queda en segundo plano, de repente porque la música, las luces, las banderas, eh, me llaman la atención, entonces a veces nos quedamos por lo externo, pero no por lo profundo. Entonces aquí él está llevando a que profundicemos más. Entonces se cuestionaba todo quizás su estado, digamos, civil o su condición, pero es interesante él cómo empieza a refutar y hace una apologética. Apologética, mis queridos hermanos, quiere decir, hace una defensa razonable, dando fundamento bíblico, dando argumentos sólidos frente al cuestionamiento que él está recibiendo. Y ahí ella se pregunta, dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Dicen, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Por ejemplo, el soldado se dedica solamente a hacer y no se enreda en los negocios. Cuando dice que el soldado está de dedicación exclusiva para la defensa de su nación. Entonces, interesante también así nosotros quienes hemos sido llamados al ministerio, igual él dice, también debería ser así. Pero a veces la realidad, no toda la iglesia pueden sostener a un pastor. No toda la iglesia pueden darle todos los privilegios que podía tener, así como pensando natural y normalmente, siendo que también una iglesia vive procesos. Por ejemplo, el apóstol era un gran plantador de iglesia y él tenía que pagar un costo donde no podía estar en un solo lugar. ¿Ya? Él manejaba una red de iglesia atendiéndola en forma simultánea. Mire, y trabajaba de tres maneras para pastorearla. Una es mandándole cartas, orando por ella y enviando al equipo. Cuando no podía visitarle estando encarcelado,
él enviaba el equipo que apoyaba con sus compañeros de milicia. Entonces, aquí le está haciendo esta apologética, argumentando, argumentando. El verso 7 interesante, como dice. ¿Qué más dice? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Verso 8. Digo esto como hombre. ¿No dice esto también la ley? Ahí está, y ahí cita la ley. Y en la ley está, po, allí en Deuteronomio 25:4. ¿Qué dice? Porque en la ley de Moisés está escrito, no podrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente a nosotros? Pues no, pues nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es de gran cosa si segamos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado este derecho, sino que soportamos todo, no por poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Ahí pone este argumento ahí, llegando después al verso 14, que dice así, ahí citando, y el 13 también dice, ¿no sabéis lo que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. Es decir, a veces la iglesia debe tomar conciencia de esto, de que debe preocuparse de sus pastores, ¿ya? Y tampoco el pastor, por la otra parte, debe andar, como dice, diciendo, ayúdenme esto o hagan esto. Hermana Daniela, tiene su palabra, está levantando la mano. Hola, pastor, bendiciones. Pastor, bueno, ahí usted hablaba un poquito del contexto de Corintios, de que el apóstol Pablo era el que plantaba las iglesias y después las visitaba, enviaba cartas, oraba por ellas, etcétera. Pero cuando él no estaba, ¿él levantaba pastores o solo eran encargados de obra? ¿Cómo funcionaba en esa época? Era muy diferente a la época de ahora porque él dice, bueno, igual usted ahí mencionó de que el apóstol Pablo al parecer las iglesias no lo financiaban cuando él iba para allá a visitarla. Entonces él tenía que trabajar para poder pagar su estadía de cierta manera cuando iba a visitarlas a la iglesia, en este caso Corintio. Si me ¿Mm? puede ayudar ahí con el contexto de cómo era cuando él no estaba. Muy bien, muy excelente tu pregunta, hermana Daniela. Mire, te respondo. A la luz de la palabra y todo el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que hacía? ¿Cuál era el deber de la iglesia? La primera tarea es predicar el Evangelio. Se predicaba el Evangelio en cualquier lugar y nacía la iglesia. Y cuando se nacía la iglesia, se generaba la iglesia y él establecía ancianos en la ciudad, obispo, por eso ahí están los requisitos de los obispos, están los requisitos de los ancianos, que en otras palabras son los pastores. Cuando habla de los obispos o los ancianos, son nada más un término griego y otro término hebreo. Por ejemplo, el término obispo tiene una connotación de supervisor. Y anciano ya viene se llama del liderazgo espiritual, no lo que penan canas, sino que habla de la madurez, ya, los ancianos. Entonces, uno cuando lee Timoteo, dice, están los requisitos de los obispos, de los pastores, en otras palabras. Y cuando uno lee Tito, por ejemplo, capítulo 1 verso 5 dice, te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad. Entonces, siempre colocó líderes y esos mismos líderes iban levantando a otros líderes. Por eso allí uno ve al apóstol Pablo cuando prediquemos también o estudiemos primera y segunda de Timoteo y Tito, ahí tenemos una tremenda tarea pastoral, cómo Pablo trabajaba una ingeniería en el liderazgo para que el reino de Dios se moviera en toda la dimensión del imperio romano.
Y eso realmente hoy día Pablo nos deja la vara alta. Entonces hoy día nosotros tenemos que replicar esto, levantar líderes de las mismas iglesias, líderes de la misma iglesia. Ojalá, por ejemplo, los pastores levanten pastores en sus mismas congregaciones y de ahí nazca, porque la misma iglesia va a conocer a los pastores. Hoy día a veces traemos gente que no es de la iglesia y son los pastores porque no ocupan un cupo nomás o un tiempo y se van. Es como la empresa, ya cambiamos el gerente, viene otro gerente. Pero es distinto, la modalidad de Pablo es levantar liderazgo de las mismas comunidades. Y esas mismas comunidades, esas mismas iglesias eran las bases misioneras para seguir plantando iglesias. Entonces él llegaba a las ciudades estratégicas, ¿ya? A las ciudades estratégicas. Y la ciudad estratégica, por ejemplo, era, por ejemplo, Corintio. Y de Corintio ahí iba a otras ciudades más, Atenas, etcétera. Entonces, interesante observar las ciudades estratégicas. Por eso nosotros también, al mirar el Nuevo Testamento y ver el hecho el libro Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo, ¿cómo movió a la iglesia en establecer iglesias en ciudades estratégicas? Entonces, nosotros también tenemos que estar en la estrategia de Dios y entender los momentos que hay que plantar iglesias. Cuando se planta, se consolida y también después la idea que nazcan más iglesias a través de esa iglesia que se planta. No sé si pude responder un poco tu pregunta, hermana Daniela. Sí, pastor, me quedó claro, gracias. Muy bien. Hermano, pero lo importante es que pregunte, el diálogo, se dé ese diálogo. No solamente miremos en las preguntas que están acá en la guía, sino que también usted lance preguntas. No hay preguntas malas, todas las preguntas son buenas, ¿ya? Entonces, a veces va a quedar así, a lo mejor no podemos responder, a veces puede ser difícil, pero podemos responder en la otra clase con más investigación también, ¿ya? Muy bien. ¿Vamos avanzando? Vamos avanzando, Verso 7, doctor. ¿ya? Bueno, aquí, por ejemplo, yo noté esta cita cuanto a la labor del pastor, ¿Ya? también de los líderes. Por ejemplo, un pastor es un soldado para proteger la iglesia y presentar batalla a Satanás. ¿Ya? Tanto, La figura que está usando ahí. claro, también podríamos decir que es el agricultor que cuida la viña espiritual y busca sus frutos. Ya. Buen, Y, buen. y es un pastor que guía y alimenta a las ovejas. Sí. Ahora lo otro, yo no sé, pastor, porque recuerdo lo que Pablo usted hacía, era hermano, da igual. Es que quizás el sistema de la alianza cristiana cuesta mucho por el tema pastoral. Si no va al instituto, no es pastor, pues. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta el sistema de los pentecostales, cómo eligen sus pastores, Ya. porque creo que frente a la necesidad que hay, ellos van viendo eh, que tenga vocación de pastor. Correcto. Entonces, ellos mismos se dan la tarea de orar, obviamente, y lo mismo que hacía Pablo, o sea, ponía personas de acuerdo a la necesidad, ¿cierto?, que había y los suman pastores. Ahora, eso no, obviamente sabemos que el instituto no es bíblico, ya no es una cosa obligada, no, pero es importante, es importante. Ahora, obviamente, acá si usara el mismo sistema de los pentecostales, es bueno que el liderazgo de pentecostales o de la iglesia, lo ideal sería que esa persona se vaya, vale, Sí. es muy, Oye, interesante lo que tú estás diciendo, Luchito. Esto es como cambiar los paradigmas, ¿no? Pero en el fondo, ahora nos preguntamos hoy día, ¿por qué nacen los seminarios, institutos? Porque la iglesia dejó de hacer la gran comisión. claro, Porque la iglesia es el verdadero semillero para formar líderes. Y lo que pasa, la gente hoy día se salta ese asunto y después, cuando hay problemas en la iglesia, ese hermano o este hermano quizás tiene alto conocimiento académico, pero no se formó el carácter, sino que se llenó de tanto conocimiento, pero no hay dónde se foguea una persona. claro. En la iglesia local, pues.
¿no? Y aparte, bueno, siempre se dice que hay una escasez de pastores. Entonces, por qué no usar ese método? Ahora, Mucha gente escucha que por ejemplo, podría optar ese método y no cerrarse no, al instituto, tiene que, el mismo ejemplo que Pablo, hay por que ejemplo, por ejemplo, aquí en este discipulado y academia bíblica, deberían estar todos los hermanos y todo el liderazgo aquí. Y eso ¿sabe lo que provocaría? Un tremendo avivamiento dentro de la iglesia. Mire, yo, por ejemplo, estoy compartiendo mucho con la iglesia de Perú. Bueno, en Chile estamos compartiendo lo que se está dando en Perú. Perú comenzó hace 50 años atrás. LED significa Lima, el encuentro con Dios. ¿Qué es lo que pasó ahí? Empezó un trabajo de la Academia Bíblica, trabajar fuertemente el discipulado, evangelización y discipulado. ¿Y qué pasó en la iglesia? Empezaron a capacitar al liderazgo y por eso el discipulado apuntaba a nuevos creyentes, membresía y liderazgo y todo estaba en un nivel distinto, pero todos estaban estudiando la palabra de Dios en comunidad. Grupos pequeños en casa, grupos pequeños en los templos, pero cada uno creciendo en la palabra. Y eso trae un despertar. Entonces, mientras más te alimente la palabra del Señor, esto va a provocar un despertar, avivamiento en nosotros. Entonces, si la iglesia no está hoy día observando nada más en este asunto de esto de otra cosa como algo mágico que va a llegar, olvídese. Tenemos que, como dice, estar en el terreno mismo, donde disculpando la expresión, puede ser acá en Chile se usa la palabra, este lenguaje duro, donde las papas queman. Entonces ahí tenemos que estar. Entonces yo creo que allí el Señor va forjando el carácter, hartas cosas más, y somos una escuela. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Habla de que vamos a ser perseguidos, bienaventurados nos habla de que vamos a pasar situaciones complejas. Entonces nosotros no debemos temerlo. Ahora, como tú dijiste recién, esta figura que habla de soldado, de agricultor, todas estas figuras son, realmente aquí el apóstol está ilustrando del ministerio que tanta faceta tiene de otra manera de cautivar en el modelo que Cristo también lideró, porque él, por ejemplo, Jesucristo hoy día dice que él, cuando ahí Pablo nos habla de la armadura en Efesios, ¿te acuerdas? ¿Y quién es nuestro gran comandante cuando nos habla de que debemos tomarnos de toda la armadura de Dios? Un soldado, ¿cierto? Pero ¿quién comanda ese ejército? Jesucristo. Entonces tenemos que seguir el ejemplo de... aquí igual, o sea, me pongo a pensar todo, me viene a la mente, por ejemplo, el hermano de José Ron, él podría ser un pastor. Yo El creo que Matías, yo creo que la alianza debería, con todos los años que lleva ese hermano ahí, ya ha demostrado fidelidad, el Mati que vino acá, claro, el hermano que está a cargo del José Ron, ya, sí, lleva años. sí, Igual, por ejemplo, Tobolde, ¿cuántos años lleva Tobolde? También, allá por Alto de Yopehue, sí, también poder nombrar un pastor. ¿Qué rato? No estar enviando un pastor para todo, también una labor grande, es una labor grande. sí. Bueno, yo para mí, en el sentido de trabajo en equipo, yo lo considero como mis pastores. Quizás en la institución no es así, no lo reconozco, pero en la función sí son pastores. No sé si me explico. Por ejemplo, en lo institucional se objeta, pero en cambio en lo administrativo queda lejos, pero en lo orgánico como cuerpo de Cristo hacen labores pastorales, visitan, ungen los enfermos, están orando por los enfermos, visitando, consolando, orientando, aconsejando, ¿me entiendes? Y lo hacen, pues. Nada más, yo creo que el Señor ya lo tiene reconocido en el cielo y la misma iglesia le dan autoridad a esos líderes y lo reconocen. Antes yo nada más hablaba con esta congregación de los coches flojos. Y claro, y veíamos toda esta dinámica que lindo se da. Pero yo creo en el impacto del reino, yo creo que sí son pastores. En la institución no está reconocido, ¿no? Porque por eso están ahí, pues, ¿me No, sí entiendes? está bien, Y está, pero y está, fu- y está funcionando, por ejemplo, hemos ido logrando varios avances, varios avances. Entonces, lo que pasa es que, bueno, el ser humano, lamentablemente, si no tiene título, la cosa, ese es el exactamente. gran problema.
Exactamente. ¿no? En cartón. ¿no? Bueno, ahí y la palabra de Dios nos está hablando aquí, pues, de que como Pablo, de otra manera aquí, él cuando dice que todo eso lo estimó como basura, ¿ya? Para ganar a Cristo. ¿Vamos bien, hermanas, hermanos, ahí en el panel? Aquí está, aquí en el frío, pero ya estamos calientitos aquí en la presencia del Señor porque estamos disfrutando el estudio versículo a versículo. Hablen, pues, que como yo no lo veo su rostro, No, ¿en serio que le hablas? sí. Yo, perdón, Díganos, papá. yo he comprobado, eh, mucho tiempo que nosotros cuando empezamos, Hable fuerte, no, para que lo escuchen. cuando empezamos nosotros, llegó un pastor, Pedro Alcalde, la comunidad de nosotros, estudió en el instituto, pionero, pero tenía la palabra de Dios tal como la, la sana doctrina. Eh, Visitamos iglesias, sí, pero ellos, ¿cuánto? La iglesia hacían por su cuenta, dirigían no bíblicamente, casi toda la iglesia. Ahora están comprobando cuál, la iglesia es así en el campo. No tiene personas que no son estudiados, porque claro que ahí uno aprende bien, nosotros aprendimos bien, la parte de Dios. Y, y así, porque todos los que llegaron ahí estudiaron en la segunda instituto, los misioneros de este tiempo, el año 70. Por eso yo lo comparo, porque ahora la gente, por ejemplo, donde yo estaba en la iglesia, todos van a hacer cosas raras, estafos, hacer la, fa- la gente, la iglesia, se contaminaron. Mm. Claro, Muy bien. Bien. eso pasa. Bueno, Igual como allá cuando al Patromén, dirigió a un pastor del ejército de Chile, era pastor del campo. Ya, una niña se embarazó y ahí cometió pecado, diga. Y ella lo mató. el Señor, y eso también porque al comienzo de la clase yo dije que nosotros debemos estar innovando constantemente. Eso es importante porque también entender los tiempos. Pablo entendía los tiempos, por eso también dijo de que al judío come a un judío, porque la sociedad va cambiando, las dinámicas culturales también cambian, son dinámicas. Entonces, nosotros tampoco debemos quedarnos en el pasado, sino que debemos siempre tener una actitud realmente también de, 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 de estar actualizándonos en el ministerio porque tenemos que llegar a distintos segmentos. Por ejemplo, yo como pastor, por la gracia de Dios, tengo una cantidad de hermanos académicos, pero también hermanos que también están en la básica o enseñanza media, niños, jóvenes, adultos mayores, otros que ya tienen un año de recorrido, pero yo no tengo que quedarme con el repertorio y que me quedé solamente en la capacitación, sino que también cada día debo también estudiar, innovar y, por ejemplo, yo antes, claro, quizás repartía guía a los hermanos, pero ahora estoy usando el PPT, por ejemplo, aquí. O también estoy usando las redes sociales. Entonces, son maneras de aprender a ocupar los momentos que el Señor nos da para ir innovando en el ministerio. Muy bien, vamos a trabajar ahora los capítulos, del capítulo 9 del 15 al 27. Ya la segunda parte ahí de esta sección, donde estamos hablando de esto de las responsabilidades, privilegio y responsabilidad, el privilegio y la responsabilidad, parte B. Eh, la pregunta que aparece ahí, cómo podría usted describir el proceder de Pablo en su vida y ministerio? ¿Cómo podría usted describir el proceder de Pablo
en su vida y ministerio, según el verso 15 y 18. ¿Qué dice? Pero yo de nada de esto me aprovecho. Y ahí está, ¿ves? Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Es decir, no hay que irse a los extremos, o tampoco no hay que decir, bueno, tampoco estamos diciendo aquí que la gente no vaya al seminario, ya tampoco eso lo estamos diciendo, sino que el primer paso después uno, son nuestras palabras como grado nomás, académico, pero es lo que la institución exige, pero sí la iglesia en su organismo, como organismo, la iglesia es la que debe discipular constantemente. Entonces aquí Pablo describe su proceder y nos muestra un equilibrio ante que nadie desvanezca esta mi gloria, dice. Ahí dice, verso 16, pues si no anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciare el evangelio. Este es cómo describe su ministerio, su vida y ministerio. Y ahí después habla, dice, ¿cuál puede ser mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Esa es la descripción según los versos. ¿Comentario? Hermana, para que está en el panel. Segunda pregunta. ¿Quién puede leer la segunda pregunta? Voz fuerte. ¿Cómo hizo Pablo para ganar un gran número de personas? Verso 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todo, mire, él es libre, me he hecho siervo de todo, para ganar con mayor número. Es decir, aquí hay unas paradojas, ¿no? Paradojas, es decir, dice, soy libre, pero también soy esclavo, soy siervo. ¿Ya? Esta sabiduría que Pablo transmite aquí del ministerio, muy pastoral en su consejo, y cómo de una y otra manera, a través de su ejemplo, él plasma allí la enseñanza para la iglesia que está corrigiendo. Una de las cosas que está bueno, un punto importante, tan- que nosotros no deberíamos mirar nuestra responsabilidad como una carga, Ya, sino como una bendición. Eso a veces lo vemos como una carga. exactamente. Es el problema que tenemos. Sí. ¡Ay, qué carga! ¡Qué pesado! Tratamos de no hacerla, Sí, sí, pero sí. es una bendición. Por eso somos copartícipes, somos coherederos. La palabra es que, por eso Pablo usó mucho este tema de compañía de milicia. No, no es solo, no somos llaneros solitarios, no somos llaneros solitarios, somos el cuerpo de Cristo. En la pregunta 2, igual, pastor, siento que, bueno, estaba leyendo de qué se trataba el 16 al 23 y también se ocupa mucho lo que es la empatía, porque él se ponía en el lugar de las personas y de esa forma él los llevaba a Cristo. Qué lindo, ¿ah? Amén. Eso es hacer un puente, ¿no? Un puente. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando esa frase? ¿Qué significaba pontífice? Puente, puente. El Señor nos manda a hacer puente. De esa manera de la empatía, como tú dices, para llegar, haciéndose como, ganándose como la amistad, ¿ya? Sin transar, por supuesto, una vez más, sin transar el Evangelio, sin negociar el Evangelio, pero nada más para que se cree de puente. Pero muchas veces nosotros el Evangelio lo presentamos de tres maneras, con las tres D: degradante, mira, dominante y dogmático. ¿Ya? Y esas tres D a veces pueden generar un anticuerpo a mi audiencia, a quien estoy ministrando. Si soy degradante, dominante
y dogmático. Hay obviamente, ahí hay que entender qué es lo que son dogmas. Por ejemplo, Dios es un dogma, Dios santo es un dogma. Pero cuando yo hago mi pensamiento, lo hago como dogma. O mi forma, no, soy así, así nací, no, así soy. Pero ¿por qué no puede ser empático? Es como dice la hermana Montserrat. Muy buena observación, hermana Monse. Después, ¿qué decimos? No? No, una sombra, está hablando usted igual, y me trae a la memoria cómo predicaba Pedro. Y solamente de la pura palabra, ¿cuánta gente se convirtió? Exactamente. Y no, ni siquiera contó historia de otra, ¿no? Bíblico, o el mismo, muchos más. Sí. Pero hoy día tenemos que volver a la palabra, la palabra. Y de aquí Pablo está citando la escritura, la ley, porque en la iglesia temprana también no estaba todavía todo el canon del Nuevo Testamento, se usaba el libro del Antiguo Testamento. Jesús usó la ley, lo escrito, después se cerró el canon en el año 100. No hay más. Muy bien, la otra pregunta dice, explique el ejemplo del atleta y cómo se aplica a nuestras vidas. 24 al 27. Ya, pues. ¿Quién puede leer? ¿Quién puede responderme esa pregunta? Explique el ejemplo del atleta. ¿Qué dice aquí en el verso 24? ¿No sabéis los que corren en el estadio? Todos, a la verdad, corren, pero uno solo se lleva el premio. Correr de tal manera que la obtengáis. En el reino de Dios, aquí Pablo está haciendo, bueno, bueno, está muy cerca de Atenas, ¿no? ¿Se acuerda que se hacían los Juegos Olímpicos en Atenas? Y para los corintios, al escuchar esto de la carrera en el estadio, y bueno, el premio que recibían los ganadores, una corona de laurel. Eso era su premio. ¿Recuerdas cuando Nicolás Massú y González González, ganaron el pobre, Juego Olímpico del tenis? Y ¿qué le colocaron en su cabeza? Una corona de laurel. Entonces, un doble premio y eh, ganaron eso. Y ahí, bueno, para los corintios, al escuchar esto, obviamente viene en su mente estas competencias. Pero en el reino de Dios, nosotros entre nosotros nos competimos. Y muchas veces nosotros hacemos que competimos, pero yo no tengo que competir con mi hermano. Con el- Pablo quería ganar una recompensa duradera. Esa es eh, la recompensa que buscaba. exactamente, muy bien. Y claro, en el reino, aquí no es el que llega primero, porque la paradoja del reino que dice, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Entonces, no depende del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Amén. Dios tiene misericordia, nada más. Entonces, solo la gloria a Dios. A Dios le damos la gloria. Bueno, pasemos a los deberes culturales, ¿no? Vamos al capítulo 11 ahora. Aquí, pastor, aquí en el 27 cuando dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otro, yo mismo quedé descalificado. ¿A qué se refiere cuando dice yo golpeo mi cuerpo? ¿Se refiere al trabajo que tiene que hacer él? Porque como cede ese derecho de apóstol de ser sustentado, se refiere a este esfuerzo que hace empático, como decía la hermana, de hacerse débil a los débiles, de hacerse judío a los judíos, a los griegos griegos, etcétera, etcétera. A eso se refiere, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No, aquí lo que está apuntando, según entendido un poco el texto, es que cuando él, de su propio esfuerzo, y si no le da la gloria a Dios, en otras palabras, va a ser en vano. Sí, es que habla de disciplina, de disciplinarnos, por Si lo no menos está alineado, si no le da la honra, no le entrega la gloria a Dios,
claro, porque él tenía todas las habilidades. Porque muchas veces, por ejemplo, en el mundo, a ti te califican por tus habilidades, pero no por el carácter. Porque aquí lo que está plasmando el carácter de un siervo del Señor, de un discípulo. Entonces, aquí está hablando del carácter, el carácter. Entonces, él sí, claro, él lucha en su propio esfuerzo, no sé, pues, eh, claro, le va a salir el tiro por la culata, no quizás va a quedar avergonzado. ¿Cuántas veces a mí, y no has pasado, porque si somos sinceros delante del Señor, cuántas veces nosotros hemos hecho cosas en la carne y no ha resultado? ¿Cuántas veces hemos visto en la iglesia de Dios gente que nosotros de repente lo teníamos aquí como arriba, 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 en el pedestal, y se nos cae? A eso se refiere hermana Angélica, no sé si logro explicar, pero es eh, como que de repente eso lo humano, como que hoy que tiene la habilidad aquí y allá, pero a veces de repente miramos la apariencia, porque Dios mira el corazón. Nosotros a veces nos miramos, la primera impresión queda, pero a veces nosotros miramos esa habilidad humana nomás, pero no vemos lo que Dios ve. A eso se refiere que puede ser eliminado. Quizá eliminado en el sentido de que puede provocar realmente desencanto cuando la gente falla. Y eso ha pasado a veces. Hoy me desencanté de este líder, por ejemplo, algunos dicen. Oh, y ahí ya lo tengo, como dice, bueno, ¿De acuerdo? Habla entonces de una disciplina espiritual, como decía la hermana, de una disciplina, pero esta disciplina espiritual que en esa carrera que él menciona va cediendo derechos, porque sí, eso es importante en un líder, el ceder derechos, no querer, de hecho en Romanos también habla de eso, pues de un líder tiene que tener la capacidad de ceder derechos muchas veces, pues, aunque tenga la razón, a lo mejor hasta ser él el que pida perdón en vez de que sea la otra persona la que pida perdón. Y él aquí estaba cediendo su derecho de ser sustentado, estaba muy bien. cediendo a lo mejor su derecho de o sea, de ser él nomás, pues a lo mejor de ser el Pablo a secas y no ser extremadamente amable haciéndose como las otras personas para ganarlo. Por eso habla de que él Sí, quiere participar de los frutos. sí. Hermana Angélica, muy buena pregunta que hizo. Mira, fíjese, haga un contraste entre el verso 16 y el verso 27. El verso 16, bueno, obviamente parte del 26 y 27, por supuesto, tienen que hacer el contraste entre el 16, 26 y 27, y yo creo que le va a quedar más claro, porque ahí Pablo marca una. Si no lo hace, obviamente ahí va a ser eliminado. Si no lo hace. Lo importante, igual que No, volviendo un poquito para atrás, en el verso 3, cuando dice, los que me acusan, esta es mi defensa. No olvidemos que también en ese tiempo habían falsos maestros. está ellos. Entonces, ellos querían forma sacarle a la gente. Querían, Claro, sí. por eso no querían ayudar a Pablo. Lo más probable querían ya ahí. Sí, eso también sí, eso es verdad, sí, los judaizantes. Por eso en un momento dice que tanto el hostigamiento de los judíos, dice, él dice, mejor prefiero irme a los gentiles a predicar el evangelio. Entonces ahí por eso él queda como después Pedro predicando a los judíos y Pablo a los gentiles. Entonces es como que se le abre ahí frente a todo eso, de repente se le abre frente a esta tensión que está viendo, se le abre todo después una ventana global para llegar al evangelio. Inclusive después llega a hablarle al César y César le dice, por poco no me persuade ser cristiano. Tremendo. Entonces yo creo que es una eminencia, yo creo, frente a esto. Bueno, el Señor capacitó al apóstol, se crió a los pies de Gamaliel, por supuesto, podemos decir que estuvo en una universidad, tuvo capacidades, entonces el Señor también no. Lo importante, hermano, mira, ¿sabes? Mire, yo puedo tener un máster, un doctorado, pero tengo que ser humilde, ¿ya? Tengo que, pero tampoco si yo soy humilde, tampoco o en el ABC, también tengo que esforzarme para llegar a la Z, o tratar de estudiar, de ir avanzando.
Pero aquí, fíjese, Pablo nos nivela todo, que ante el Señor no hay diferencia. Muy bien, y sí, ahora pasamos de tema cultural, ¿no? Vamos a ver acá, capítulo 11 verso 16. Bueno, participación del panel, del 1 a 16. ¿Quién lo puede leer? Participación del panel. Lectura ahí de capítulo 11. ¿Cuánto Nos me alegro? saltamos. Adelante, Manuel. Ya, cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. El hombre deshonra a su cabeza y se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra a su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la rapara. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debiera cortarse todo el cabello, ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o no se rape la cabeza, debería cubrírsela con algo. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Y la mujer refleja la gloria del hombre, pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino de la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecho para el hombre. Por esta razón y debido a que los ángeles observan, la mujer debiera cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo la autoridad. Sin embargo, entre el pueblo del Señor las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres, pues aunque la primera mujer provino del hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Juzguen por sí mismos. ¿Es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza? ¿No es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? ¿Acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? Pues, pues se le dio para que se cubra, pero si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que sea y tampoco la tienen las demás iglesias de Dios. Amén, qué lindo, ¿ah? Como dice ahí, dice todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Bueno, para no seguir provocando más estas tantas opiniones, ¿no? Bueno, la cultura, por ejemplo, de los corintios, ¿es la misma de los judíos allá en Israel? Pregunto. Delante le mostré el mapa. ¿Es la misma o no es la misma? No, Es la misma. No es la misma, ¿cierto? O lo de Alejandría, tampoco. Cada pueblo, cada lugar, cada iglesia tiene distintas culturas. Por ejemplo, aún así, por ejemplo, aquí nosotros dependemos de una iglesia matriz, pero nosotros no somos esa réplica de acá, todo lo contrario. Cada iglesia local tiene su propio ADN, independiente que tenga el mismo nombre, la misma denominación, porque lo componen distintas personas. Entonces, cada uno, por ejemplo, no es la misma A, no es la misma B, sino que, claro, hay cosas que son realmente, como se dice, estructurales en lo administrativo, claro, principio también, pero en lo cultural, distinto, ¿ya? En lo cultural, distinto. Entonces, aquí estamos, vamos a abordar el tema de lo que significa todo esto bíblicamente, el término cabeza, ¿ya? ¿Qué significa cabeza? ¿Ya? Y claro, estamos en un mundo o en una cultura patriarcal, realmente que a veces cuesta, a veces
cuando nosotros, o machista o feminista, y si nosotros tenemos eso, esas ideas preconcebidas, mire, fíjese, si nosotros no están redimidas por el Señor, esas ideas pueden eh, nublar los principios del Señor al enseñar. Por ejemplo, si yo leo la Biblia con una mente machista, si lo veo feminista, claro, al final puedo, con esos sesgos, puedo realmente distorsionar los principios de la palabra del Señor. Por eso es importante que la gente estudie en comunidad y los principios prevalezcan. Por eso el otro día estuvimos viendo, ¿se acuerdan los tres tipos de lentes? El lente atemporal, la Biblia, el lente de la historia, el pasado, el lente de hoy, la cultura. Por eso es importante conjugar todo eso y que el lente de la escritura no va a cambiar. Los tiempos cambian, Dios es el mismo ayer, Él no cambia, su palabra no cambia, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y es por eso tenemos que allí que prevalezcan los principios. Entonces aquí es importante hacer este ejercicio, que estemos redimidos eh, y que la cultura no nos permee, que Corintio no nos permee, o la cultura de acá, o la cultura ancestral nos permee, todo lo contrario. Tenemos que, obviamente, convivir, pero más bien, como dijo Pablo ahí, tenemos que lleguemos a un entendimiento y que Dios prevalezca con su palabra. ¿Qué significa bíblicamente el término cabeza? Cabeza significa, además de autoridad, fuente o procedencia. Eso significa cabeza, ¿ya? Entonces es importante ver ese término. ¿Por qué era importante que un profeta varón orara o profetizara con la cabeza descubierta y una profetisa con la cabeza cubierta, según lo que leyó nuestra hermana Montserrat? ¿Por qué? Bueno, hay que entender por qué. En ese tiempo, sobre todo en Corintio, sobre todo los esclavos, se le cortaba la cabeza, se le cortaba el pelo, perdón, ¿ya? Y claro, y el varón, por supuesto, en Corintio, obviamente como pelo más corto. Pero para los hebreos, por ejemplo, el pelo largo era normal para los judíos. Vemos ahí también, era parte de la cultura. Pero para acá era tener el pelo en los hombres largo, era un símbolo de la homosexualidad. Y lo otro, porque en Corintio, en ese tiempo, hay que entender, en ese contexto, hoy día no es así, que las mujeres al tener el pelo, mostrar el pelo, en ese tiempo la mirada corintiana es una manera de seducir a los hombres. ¿Ya me estoy explicando? Es como decir hoy día una hermana llegara a nuestras comunidades, viniera con minifalda o con el escote abierto, una cosa así. Y en ese tiempo, tener el pelo así suelto es como provocar, es decir, iba por ese lado. Esa es la cultura en ese tiempo, así era. Entonces, por eso Pablo, para cuidar el rebaño del Señor, para cuidar todos estos comentarios, todo este asunto, pide de que las mujeres cuando oren o profeticen, en otras palabras, se cubran su cabeza. Hoy día nosotros vemos iglesias que usan quizás un velo, pero están lejos de lo que realmente el texto quiso decir en el tiempo, en la iglesia temprana, ¿ya? Entonces hoy día era taparse todo pelo, todo, es decir, siempre la cultura es así, po. Mientras más te cubre, más está la curiosidad, una cosa así. No sé si me explico. Entonces, ese es el punto de que Pablo allí trata de que bajo esta cultura tan dinámica que se daba de los griegos, de este asunto, él para colocar un orden, en otras palabras, da esta indicación.
¿Estamos bien o no? Y cuando habla de orar o profetizar, cuando ora o profetiza se refiere a predicar la palabra, ¿ya? De anunciar la proclamación, ¿ya? Muy bien, ahora pasamos a la otra sección del culto. De todo esto, el capítulo 11, la sección del culto, también después cuando entremos a los dones, también tiene que ver con el culto. Del 17 al 34. Bueno, ahí tenemos ya el tema de ¿qué problema habría en la iglesia de Corinto en cuanto a lo que participaban de la cena, según el verso 17 al verso 22? Bueno, ahí me gustaría que lo vayamos leyendo. Hermano Luis, ¿podría leer del 17 al 22 para que nos quede claro y responder este problema que había? Y Pastor, ¿y dígame. cómo entonces, cómo se resuelve entonces el asunto ahí en el contexto del hombre corinto con el pelo largo, corto, cómo? Ah, sí, porque los hombres tenían los pelos, el pelo obviamente no debían colocarse en nada, porque ¿se acuerdan? Los judíos se colocaban un asunto para estar en la sinagoga, pero en cambio, Ah, ¿se claro, acuerdan? claro, se ponían la cosita, sí, Sí, acá en arriba cambio la cosa. pero en cambio en Corintio tenía que ser descubierto, Ajá. ¿me entiende? Pero para las mujeres, cubierto. ¿Me Cubierto. explico? Para las mujeres cubierto y para los hombres descubierto. Sí. Esa fue Y, y- y- la regla Paulina. exactamente, porque el cortar el pelo era por ser un símbolo de esclavitud, de humillación, y por eso era una vergüenza para las mujeres que eran esclavas cuando le cortaban el pelo. Mm, Y el otro es que era, eh, ante la mirada de varonil, era mostrar el pelo, como recién dimos el ejemplo de la, de la de una hermana si viniera con minifalda o con escote, un ejemplo. sí, como era de seducción, sí, de Sí, seducción. exactamente. Símbolo Ya, de pero seducción. en el caso de los hombres, por ejemplo, ¿cómo se resolvió? Porque habían hombres con pelo largo en Corintio, o sea, con pelo corto. Ya, pelo largo en los hombres para Corintio era símbolo de la homosexualidad. Dije. Ya, y en ese caso, por ejemplo, si tenía un hombre el pelo largo, ¿qué hacía? ¿Se lo tenía que cortar? El- el- bueno, ahí está, hay una pregunta, ir más allá, pues no, pero no sé, pero lo importante, yo hice la comparación delante, si habían Claro, porque diferencias. no sí entiendo, claro, porque los griegos, la mayoría de las imágenes de los dioses griegos eran con pelo largo, po. Sí, Entonces, claro, si era como símbolo de homosexualidad entre los griegos, era como en el contexto de ellos cultural, porque para Pablo o para los judíos no era problema porque ellos por cultura los hombres usaban el pelo largo, po. exactamente. Y ahora, por ejemplo, Entiendo. más que ahora se sumaban porque en Corintio no solamente habían gentiles, sino que también se estaban sumando los judíos. Entonces, en esta combinación entre de armonizar la iglesia, que sea una sola, que no haga diferencia las naciones, ni las culturas, ni el tema, buscaban un punto de encuentro. Punto de encuentro. Hermana Daniela estaba haciendo preguntas, levantando la mano. Hola, pastor. Hola. Em, Pastor, la consulta es respecto al tema de las mujeres. Ahí me perdí un poquito porque no sé si en Corintio o en otra parte en donde que había la prostitución religiosa, me parece, a la diosa Atenea, o Artemisa, no sé cómo que le decían, que había Artemisa, sí, Artemisa, y ahí las mujeres se pelaban. Entonces, Pablo, bueno, decía que las mujeres tenían que ir cubiertas y, y que no se supiera si las mujeres tenían el pelo largo o pelo corto, porque así no se exactamente. sabía cuál era prostituta, cuál había sido prostituta. Entonces, era una forma de protegerlas a ellas.
Sí, ahora que están Eh, redimidas por el Señor. sí, Ahora que entonces están redimidas por el no sé si era por un tema, no sé si eran corintios o era en otro lado. en Corintio. Ah, ahí Amén, sí. está. Y Ya, cubre pero todo. Sí. era por Es un decir, tema, ajá, sí. Sí, eso también pasa, eso también se daba. Entonces, como era un lugar cosmopolita, muchas culturas convergían, entonces frente se daban todos estos fenómenos. Entonces, ah, ya, Pablo trató de cuidar la iglesia de Dios y cuidar a los hermanos. Ya, ser rescatado, que sean rescatados en su forma de vestir. ya. Igual lo otro, pastor, parece que en la cultura judía, ahí si usted me puede ayudar, cuando las mujeres estaban de luto, creo que se pelaban también. Ya. O era cuando vivían alguna situación muy fuerte, ellas se cortaban todo su cabello, pero como para demostrar de que, para empezar algo nuevo, ¿me entiende? Entonces se tapaban completamente y así no se sabía lo que había pasado. Sí. Pero Bueno, no sé ahí si era la cultura judía o en otra cultura. bueno, hay una mezcla de culturas. Bueno, aquí estamos hablando en Corintios, una pluralidad de culturas, no solamente griega, sino que también judaica y de otras naciones, ¿no? Porque usted sabe que convergían muchos pueblos, era una ciudad portuaria, venía gente de muchas partes, entonces, como decir hoy día, en Manchester, en Inglaterra, Ah, ya. convergen 200 culturas, 200 idiomas, imagínense, en ese entonces. Entonces, para poder, de una manera, con todo el caos que había en la iglesia de Corintio, ellos de una manera, Pablo aquí viene tratando temas realmente de dejar que la iglesia sea un impacto en la sociedad y no la cultura permee con los moldes que ellos estaban moldeando a la iglesia. Ah, ya, entonces el tema del velo era como una forma de homogeneizar la cultura, un poco, dentro de la Sí, iglesia. sí, sí. Ya, Sí. ya va a estar. Pero no Muchas olvidar gracias. que son formas, y fíjese, formas culturales, son temas culturales, pero que eso no debían hacernos doctrina. Y hoy día, por ejemplo, muchas iglesias, hoy día en el occidente o nuestra, vemos iglesias que han tomado eso y mal han interpretado el velo. Hoy día, como el velo es como, si no usa el velo, es como un símbolo de santidad el velo, ¿ya? En las mujeres, hoy día en la iglesia, siglo XXI. ¿Ya? Pero el velo se coloca con un pañito, pero el velo en ese entonces tenía que tapar todo lo que es el cabello. Entonces ahí se daba este asunto. Si al estar cubierta no se sabía si tenía el pelo o tenía el pelo corto, O sea, no la cara, el pelo, porque hizo el así. pelo, Ah, ya, exacto, perfecto. el pelo, Ok. el cabello, sí, su cabeza. Muy bien, vamos avanzando en el capítulo. Está buena la participación. Eso me encanta cuando la gente participa, porque a medida que preguntan, uno puede dialogar. Y obviamente cuando hay preguntas como hermana Angélica, la pregunta que lanzó, me la escribe, ¿no? Ahí podemos investigar, porque usted sabe que todo esto eh, es dinámico. Ok. Démosle, mano Luis, Del 17 al 22. del 17 al 22. Pero al anunciaros esto que sigue, nos alabo, porque no os congregáis para lo mejor, no para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada?
¿qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Gracias, hermano Luis. Bueno, aquí la pregunta va directo al hueso, ¿no? ¿Cuál es la pregunta al hueso? Dice así, ¿qué problema habría en la iglesia de Corintio cuando participaban en la mesa del Señor? Aquí había diferencias sociales. Por ejemplo, estaban los ricos y estaban los pobres. A los que tenían abundancia, obviamente, comían de mejor plato, y a los hermanos que no tenían escasez, allí no podían también comer, sino que hacían la diferencia. Y aquí también hay diferencia en el tema de quién tenía más chaucha, quién tenía menos chaucha. Entonces, esto de participar, de comer o de la convivencia, ¿no? Esto también hoy día uno también lo analiza, y es bueno que la iglesia participe en comer, porque de esa manera también establece diálogo, conversar, y uno ve en la iglesia temprana era parte de esencial. La otra vez cuando estudiamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, hicimos una clase introductoria, eh, nos dictó una clase, hermano Joel, tengo entendido, y ahí nos hablaba de que la iglesia temprana partía comiendo. Es un asunto era parte de eso. Después de comer, ¿qué es lo que hacía? Eh, venía el tema de exhortarnos unos a otros, mutuamente, la palabra, y terminaban adorando. Hoy día nuestros cultos, si nosotros podemos replantear cómo hacemos el culto hoy día, eh, comparado con la iglesia temprana, mira, dice, ellos partían comiendo y terminaban adorando, es decir, comían, predicaban y terminaban adorando. Esa era en tres momentos su manera. Pero aquí en Corintio pasaba lo siguiente, que se adelantaban, dice acá, ¿cierto? Se adelantaban. Y los que se adelantaban, los que tenían más, no sé, pues, para comer la mejor plato, y dejaban el resto sin nada. Entonces, al final la cena del Señor se desvirtuó y claro, ya se perdió la esencia. Entonces es importante ver esta diferencia de Pablo ahí donde corrige, porque los hermanos que tenían más recursos dejaban en menos a las personas que no tenían. Entonces eso es importante hoy día, cómo convivir hermanos que tienen bajos recursos, que la iglesia no haga esa diferencia. A veces, mire, pasa lo siguiente, nosotros a veces evaluamos más a un empresario que está dando el mismo diezmo, el 10% por ejemplo, pero si él les da más, ¿no? Él está dando el porcentaje que el Señor le da por ser un empresario. Ante el Señor, tanto la costurera o el zapatero como el empresario que entregan su diezmo al Señor, ante el Señor tiene el mismo valor. Entonces en Corintios se estaba dando esto mismo en cuanto a la cena del Señor. Entonces, como empujaba un poco más a lo que tenemos más, ocupemos los primeros puestos y dejemos el resto para los que sobra, que quede para los hermanos ahí, y que queda. Por ejemplo, cuando el Señor hizo el ejemplo de la parábola de los trabajadores, Ah, de la viña. ¿cierto? Sí, Hay distintas horas, pero al final todos pagaron lo mismo. exactamente. Porque convino darle todo un denario por el trabajo. Aquí hay un versículo igual, pastor, que en realidad eso a veces nos olvidamos de a veces nos preguntamos por qué tantos problemas dentro de la iglesia. Y el verso 19, pero bien, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. O sea, es necesario que haya conflictos. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Exactamente. Porque aquí se ven quiénes son cristianos de verdad, nuestro carácter. Sí. Y ahí, muchas veces, bueno, las reglas secretarias se ven muchas. Ahí se ven quiénes de verdad. Sí, sí. Sí, no, por eso son, algunos quieren esquivar esa reunión. Sí. ¿Cómo yo lo quería evitar, no? Quería evitar, me gustaría aplicarnos. Sí. O cuántas veces yo he estado a punto de tirar la toalla. Y por ahí me dicen, no tire la toalla. ¿Sí o no? Bueno, Pastor, vamos. aquí
aquí dice de la cena del Señor, pero ¿qué cena es la cena que nosotros conocemos, la Santa Cena, o era de convivencia, de comida? Bueno, bueno, aquí se desvirtuó la cena del Señor, hermano. Ah, Sí, se desvirtuó la cena del Señor. Lo solemne se transformó en chacota, como se dice. Lo, 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 lo institucionalizado por el Señor mismo se desvirtuó en Corinto, en Corinto, ¿ya? Eso pasó, hermana. Entonces, lo mismo, claro, hoy día es distinto, pero imagínense cómo, claro, si uno hace un comparado, cómo tomaba la cena del Señor en la iglesia temprana, distinto como lo tomamos hoy día nosotros. mm. Claro, porque a lo mejor ellos lo hacían como el Señor Jesús con sus discípulos, porque comían, Sí. comían un Partía plato del pan, de, pues, no partía sé, del pan. Hoy claro, día, sí. sí, Dice, hoy Claro, día porque quizá, a uno es difícil pensarlo porque como nosotros la Santa Cena o la cena que nosotros tomamos el pedacito de así de, eh, de, de pan, ¿cierto? Con el vino y lo otro nosotros lo vemos como otra cosa, pues como una coinonía, no sé, qué sé yo, pues. Y claro, eh, ahí en el versículo que leía el hermano Luis, que dice, habla de los sectarios, sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre que cuentan con la aprobación de Dios. Claro, seguramente ellos, imagínense ahí de la cultura corintiana, ya me imagino las farras que se dan. Entonces, claro que se debe haber desvirtuado la cena del Señor así como la tomaba nuestro Señor con sus discípulos. sí. Imagínense si no había una verdadera discipulado. Pablo quizás, bueno, no dice el texto, pero probablemente la exageración de la comida, por ejemplo, ¿qué es lo que es la exageración del beber? ¿Qué es lo que nos lleva? A emborracharnos, ¿cierto? A emborracharnos, claro, como dice aquí, pues, Y, dice que se la, y, emborracharon. y ahí el exceso de comida, la gula. Entonces, recuerden que Pablo viene trabajando este tema, sea lo que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, muchas veces nosotros nada más juzgamos la bebida, el vino. Como decía un pastor que yo tuve, no puede ni haber ni un cocho en la casa de un cristiano, decía. Era tan dogmático, tan dominante, tan degradante en cómo lo decía, pero eso lo decía. Pero estaban la comida de los 3 sellos, 4 sellos, en alto en sodio, en calorías, en grasa, pero al final igual estamos dañando el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Por eso es importante, hermano, cuando nosotros a cabalidad estudiamos y no solamente nos vamos de un péndulo a otro péndulo, tenemos que ver todo esto, que debemos cuidar nuestro cuerpo, como ya Pablo ya lo abordó, que es el templo del Espíritu Santo. ¿Ya? Muy bien, entonces cuando dice allí, esto se divirtió, allí dice, verso 21, dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Ve? Ahí está lo que dice. Entonces, todo esto cayeron en la gula y en la borrachera. Entonces era un escándalo para los que realmente no eran de la iglesia. ¿Ah? Un desorden, po. Por eso es nuestra serie, una exhortación divina frente a una iglesia desordenada. ¿Está claro el texto, cierto? ¿cuál Sí. O pues que dice, no tenéis cosa en que comáis o bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, o avergonzáis a los que no tienen nada. Bueno, yo tuve la bendición de trabajar con los alemanes, por ejemplo, y bueno, he conocido harta cultura, como uno trabaja en temas misioneros. Me recuerdo que la otra vez en Apuntes Pastorales leía un artículo que unos hermanos viajaron a Argentina y los argentinos en su mesa es parte esencial de tener una botella de vino en la casa de cualquier argentino y cristiano igual.
Pero los cristianos que fueron, pastores que fueron a Argentina, llegaron se escandalizaban porque en la casa del pastor había unas botellas en la mesa y cómo podía ser eso. Pero él, los hermanos, no se emborracharon, sino que era parte de la dieta, parte del asado, parte de la comida, el asado y servirse un, un vino. Entonces, muchas veces nosotros vamos a cosas extremas, pero al final se juzgó eso, pero viendo a la reversa, a veces nuestras comidas a veces no son saludables, no son sanas, que nos servimos. Entonces, es importante mantener un equilibrio, ¿no? ¿Cuál es el significado de En la, hacer el Señor? en la actualidad, de lo que no me gusta de la iglesia, de la convivencia, o no sé, por ejemplo, cuando vamos al paseo del bautismo, por ejemplo, lo que no me Mucha, gusta es mucha la bebida. exageración, Ah, la exageración de que queda a veces mucha comida y se pierde, por ejemplo, pero creo que es por una falta de organización más que por la intención de los hermanos o de uno de llevar mucha comida, sino de una cuestión de organización. Eso nunca me ha gustado porque queda mucha comida, por ejemplo, mucha ensalada que queda preparada y se echa a perder, po. sí, Porque la ensalada se echa a perder preparada ya de un rato con el limón y todo eso. Entonces, eso, por ejemplo, si trajéramos esto de acá a nuestra cultura de iglesia de hoy día, creo que habría que organizar mejor la cosa de la comida, cosa que no se desperdicie, que no, habiendo tanta gente que le falta, mm, que se desperdicie en ese momento, por ejemplo, una fuente de ensalada. Eso a mí ah, me duele porque, porque en realidad pienso en la gente que le falta, pues, y que en sí, realidad no exactamente. tiene. Y por ejemplo, estos mismos hermanos que son de escasos recursos, puede suceder que le cuesta llegar y a lo mejor no tiene esa ensalada, veis que se pierde, yo creo que puede provocar lo que aquí también el texto habla, Pablo, cuando dice, quedan así como marcando ocupados. ¿Ya? Claro, sí, pues, Sí. claro, pero vuelvo a repetir que como estamos saliendo grabado, que creo que más que por una intención del corazón de ostentar, creo que es más por una cosa de organización, de no organizarlo bien, digamos así, de decir, no sé, pues, por ejemplo, ser bien específico en la cantidad, digamos, que pueda llevar cada uno, que pueda aportar cada uno. Sí, muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el significado de hacer el Señor según los 23 al 26? El significado, el Señor mismo lo instituyó, ¿cierto? Solamente son símbolos, el pan y el vino, ¿ya? Solamente símbolos, no es que se transforme en la sangre, no es que el pan se transforme en cuerpo, sino que son símbolos, símbolos, símbolos. Simboliza el cuerpo que fue partido por nosotros, por nuestra rebelión, la sangre que fue vertida, que fue derramada para la limpieza de nuestros pecados, solamente símbolo. Número, ahí cuando dice Pablo, como yo recibí del Señor, lo mismo que dice la noche que fue entregado, tomó un pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que bebiere en memoria de mí. Y después dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjese, cada vez que participamos, hermanos, de la mesa del Señor, esta es una señal de que estamos anunciando que Cristo vendrá y que un día celebraremos la cena del Cordero y que un día también, este es una antesala, un anticipo, la previa, como se dice, de la gran cena que un día el Señor recibirá a su iglesia allí para conmemorar el triunfo y la victoria de Cristo en la cruz. Hay un colega que terminó su pega estos días, participa en los bautistas, no todos los bautistas iguales, pero
una de las cosas que me llamó la atención y que no me quiso hablar mucho era que ellos no permitían que cristianos que vengan de otro lado a visitarse, no los dejaban tomar la cena. Solamente ellos. Ya, Es, sí, es su regla. sí. Por ejemplo, también yo conozco organizaciones y corporaciones, sí, bueno, a lo mejor sí, varios nombres, a lo mejor no es el mismo nombre, pero que también llama exclusivamente, se reúnen en otro momento, con una privada y hacen la cena. Entonces, también es. Bueno, acá nosotros hacemos abiertamente, pero sí le decimos a los hermanos, a la gente que nos visita, si es miembro de otra iglesia, está en comunión con el Señor y hermano en Cristo y no tiene problema con, está en comunión con su iglesia, y nos está visitando, puede participar. Entonces tratamos de también ahí no juzgar eso. Y Ah, ha a pasado lo muchas que, veces. a lo que se refiere el hermano Luis, a mí me estaba tratando de acordar dónde fue que me invitaron, claro, porque son más estrictos en eso, pero me hicieron la invitación personal que yo tomara, compartiera con ellos claro, fue una bautista, pero no todas las bautistas son así, hermano Luis, porque donde yo voy allá no, igual es así como dice el pastor Luis, como acá en la Alianza. Pero en una bautista sí, me invitaron, me dijeron específicamente a mí personalmente que me invitaban a compartir la cena con ellos, pero porque sabían que yo era bautizada y eso, pero no a general, no al general de la visita, digamos. Cosa de sus Sí, de criterios, forma. Sí. de Lo importante formas. es que no perdamos el principio, el fondo. Ujú. Bueno, de manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por cuanto hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duelen. Pues, si pues no os examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Había más cosas más, pues, muchas cosas más en desorden. Entonces, aquí el apóstol está diciendo, ¿cómo debemos participar entonces? Con autoexamen, ¿no? Autoexaminando constantemente. Pedir al Señor y, claro, sea una instancia de reencontrarnos con el Señor y con los hermanos que hemos tenido a veces una diferencia, podamos pedir perdón, no solamente por la cena, sino que siempre debemos pedir perdón. Un tema pastor, que muy poco se predica, ¿no? Siempre Sí, se habla solamente del día de la Santa Cena. sí. Claro, Por eso estamos teniendo 1 Corintios. pero debería echar las predicaciones el día domingo, Sí, entera, sí, más contundente. sí. ¿Verdad? Bueno, ahí tenemos tarea, pues, a replicarlo en las próximas Veces, predicaciones. a veces hacen eso, Porque y estamos sobre con la todo iglesia. cuando hay, Por ejemplo, se puede tocar un domingo antes de la cena. También, sí, Parte. En la sí, semana uno también, sí. Reencuéntrate con tu hermano. en la semana, Sí, pues, ¿no? sí. Y debemos hacer un autoexamen Claro, y pedir perdón constantemente, no solamente para la cena, sino que siempre. Como dice en Mateo, ¿se acuerda? Dice, si tú vas a presentar una ofrenda ante el Señor y has tenido un conflicto con tu hermano, dice, anda a arreglarte primero con él y luego presenta tu ofrenda. Bueno, para concluir, ¿qué podemos decir? Hermana Daniela, hermana Montserrat y hermana Angélica, ¿pueden leer cada uno de estas conclusiones? ¿Quién parte con la primera conclusión? Debemos usar todos los medios que el Señor nos prepare
para ganar a otros para Cristo. Lo que dijo Pablo, ¿cierto? Gracias, hermana Monserrat. Dice, me he hecho todo de todo, al judío me he hecho judío, al que tiene, al gentil, como que no tiene ley, yo igual, pero no es que me voy a ser un libertino, no, todo lo contrario, sino que el objetivo de ganarlo para el Señor. Gracias, hermana. Siguiente. Cuando nos reunimos en la iglesia, nada debe entorpecer nuestro encuentro con Dios. Amén. Entonces debemos hacer el autoexamen constantemente, ¿cierto? Y no debemos estar haciendo diferencias, ¿ya? Y debemos cada día, como dijimos recién, leyendo el libro anterior, y estamos haciendo, debemos ser compañeros de milicia más que competir entre nosotros, ¿ya? Compañeros de milicia. Somos uno en el Señor. Y el último, Debemos compartir la mesa del Señor con significado, alegría y agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. amén. Entonces, eso así terminamos un culto al Señor. Y el domingo nos preparamos, porque este domingo, hermanos míos, preparémonos. Cada primer domingo nos preparamos para celebrar al Señor en la mesa de Él. Así que te esperamos este domingo. Así que aquí que nos escucharán, vengan preparados. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué dice el texto audio, el texto clave? Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si que yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que todo, de todos modos, salve alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hermano, abrace este texto, rumelo, rumea, ¿te acuerdas cuando las ovejas pastan, después van al corral y están masticando, masticando? Este rumiar este texto de la palabra del Señor. Vamos a terminar con la evaluación. Pablo dice que tenía derecho a casarse igual que Pedro. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Muy bien. Cabeza significa, además de autoridad, fuente o procedencia, procedencia. Verdadero era puente en realidad, dijo usted. Fuente o procedencia. Falso. No, verdadero. Tres, a los ladrones. Pablo se hizo ladrón para legalizarlo. Falso. Falso, ¿cierto? Sí, sí, sí. Falso, ¿cierto? No, no está diciendo esto. Ya, vamos al siguiente. Cuatro. Pablo nunca abusó de su derecho de ser sostenido financieramente por predicar el Evangelio. Verdadero. Verdadero, muy bien. Cinco, para la cultura hebrea, una mujer sin velo era una deshonra. Para la cultura hebrea, Verdadero. muy bien. Nosotros creemos que el pan se convierte en el cuerpo del Señor y el jugo de la vid en la sangre. Falso. Falso, ¿cierto? Son símbolos solamente. Eso lo creen nuestros amigos de la iglesia romana. Bueno, siete. Tomar la cena indignamente significa hacerlo sin sentido, sin arrepentimiento o teniendo alguna ofensa contra un hermano. Verdadero. Verdadero. Verdadero, muy bien. Y el último, cuando participamos de la cena del Señor, recordamos su muerte y resurrección y también nuestra identificación con Él. Verdadero.
verdadero, ¿cierto? Amén. Que el Señor nos bendiga. Voy a leer aquí un mensaje que aparecía en el chat, no lo podía abrir delante, que dice lo siguiente. Hola, ya, hola, ya muy bien. Ya, que el Señor nos bendiga. Voy a pedir a alguien del panel voluntariamente quien nos pueda despedir y dar gracias por la palabra. ¿Quién será? Y ore por este paisano para que el Señor me ayude a cada día a tener bien claritas las ideas. Y nos vamos acá. Padre, te Bienvenida, damos bienvenida, gracias. hermana Patricia. Estaba la hermana Pati ahí, qué bien. Dios bendiga a mi hermana Patricia de Fundo del Carmen. Hola, Hola, hermana Pati. Gracias, pastor. Padre. Hola. Ya estaba orando yo. Ah, ya. Pero no escuché yo. Ya. Padre, te damos gracias por este tiempo, que siempre, papá, un tiempo hermoso de poder estudiar y aprender un poquito más de el sentido que usted le dejó al texto bíblico para nosotros hoy día como iglesia de Cristo. Gracias por nuestro Señor. A Él le alabamos, le honramos en esta noche Oh, sí. eh, y le damos la gloria a Él también en todo lo que hacemos en este tiempo que compartimos juntos y que dedicamos cada uno, Padre mío, a estar también con el esfuerzo o no esfuerzo que hagamos que cada uno sabe, papá, pero es para su gloria siempre. Y para edificación de nuestras propias vidas espirituales, de nuestra casa, de nuestra familia, de también de la iglesia. Gracias porque cada vez que nos reunimos aprendimos algo nuevo Oh, sí. que, que nos trae soporte espiritual, Padre, y que usted reafirma nuestra fe que viene por el oír la palabra y estar en constante comunión con usted a través de ella también y de la oración y de la comunión entre nosotros. Así es que agradecidos, papá, y con alegría en nuestro corazón, siempre es una alegría poder compartir este tiempo eh, estudiando. Eh, Esperamos dar fruto de ella y que seamos aprobados por usted en cuanto a lo que aprendemos y a lo que eh, queda en nuestros espíritus, en nuestras mentes, en nuestro entendimiento. Cada martes que nos reunimos, cada lunes, cada domingo, papá, o cada tiempo que se comparte también en las mujeres. Eh, Gracias porque formamos parte de la iglesia y en ese formar parte es una constante para nosotros el orar y estudiar su palabra. Pedimos que usted bendiga también la vida del Pastor Luis, su entendimiento, que se ha renovado cada día, papá. Eh, que también pueda vivir en esa novedad de vida en cuanto al entendimiento de su palabra y la búsqueda y la inquietud constante de entenderla para sí mismo, para su casa, para su familia, pero también para compartirla con nosotros. Eh, Así que pedimos que usted añada también bendición a la vida de él, añada entendimiento, añada fruto de ella, todo lo que esté diseñado en su corazón como Amén. bendición para la vida de él, para su casa, para su familia también y para nosotros como iglesia. Con gratitud en nuestro corazón, entregamos este tiempo, Padre, y le bendecimos su nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Tarea para la próxima semana. Leer 1 Corintios capítulo 12, los dones espirituales, y el capítulo 14, el culto público en la iglesia. Vamos, ¿cómo debe hacerse el culto
donde se va a hablar de la profecía, los dones, el orden dentro del culto, ¿ya? Y después vendría a analizar solo el capítulo 13. Ya hemos estado trabajando capítulos así como comparados. Así que la próxima semana, capítulo 12 y 14. Y también lean, siguiendo leyendo el libro de El enrejado y la vid. Bendiciones, que descansen. Amén. Chao, pastor. Chao, chao, bendiciones. Gracias, pastor, por la clase. Bendiciones. Bendiciones, gracias, muy amable. Creo que ya Veo que ya le morí. Hay un compuche. Peucayan, feliz, feliz. creo que ya Fele, pues, fele ahí. hay Ahí más está. láminas. La mien, sí. Ahí está la mien.